Doctor Díaz Canseco, muy buenas noches, bienvenido a Radio 1 de Tacna, lo saluda Braulio Flores. Muy buenas noches, a sus órdenes. Muy bien, ¿cómo recibe usted esta información que acaba de desarrollarse hace algunos instantes, la censura de la presidenta del Congreso, Lady Camones? Ya la censuraron, yo estoy en este momento en la carretera viajando, no he visto el resultado. Sí, ya se produjo la censura, doctor. Bien merecida, ¿no? Ella salió a hablar ayer en televisión alegando que nada de lo que le exigió a Acuña, que es su jefe, lo había hecho, pero no lo ha hecho evidentemente porque se hizo público el asunto y no les convenía que lo hiciera. Pero está bien claro que ahí ha habido, por supuesto, una complicidad en el manejo de las cosas y sabemos perfectamente bien quién es Acuña, ¿no? Es un tipo que ha convertido la política en mercadería y que ha trabajado todo el tiempo para usar a su maquinaria electoral, porque es un partido político, al servicio de sus intereses personales, universitarios, de lo que se quiera. Es una vergüenza para la política peruana. Me alegro que le hayan censurado y ahora espero que el Congreso elija bien, que busque una fórmula que no sea el tipo de arreglo bajo la mesa que se hizo la vez pasada, de donde emergió esta señora, que era simplemente pues un cuadro de Acuña, ¿no? Con estos audios, ¿no? Se da a entender que esas prácticas antiguas, ¿no? Entre comillas, se siguen desarrollando en este Parlamento. ¿Y cómo esto trae implicancias, ¿no? En este sentido? Sí, claro. Mire, a mí me recuerda una vieja frase de un reputado canciller de la monarquía francesa de comienzos del siglo XIX, hablando sobre la dinastía borbónica que había sido depuesta por la Revolución Francesa, pero que tuvo un breve retorno con Luis Felipe en 1820. Y Talleyrand dijo lo siguiente: estos Borbón nada han olvidado y nada han aprendido. Exactamente lo que está pasando en la política peruana. Nada han olvidado, nada han aprendido. Acuña simplemente repite lo que ha visto hacer a otros y por supuesto sabemos perfectamente bien de la moralidad de Acuña, que ha apañado la tesis fraudulenta de Castillo y de su esposa en la universidad que él tiene, que es la César Vallejo, de la cual emergen con título de médicos que luego dan su examen en el examen nacional de salud y se jalan al 70%. Ese es el nivel de universidad que él maneja. Sabemos que él mismo fue un plagiario, ¿se acuerda usted? Cuando plagió un libro dijo que no era plagio sino copia. Y después se arregló con la persona a la cual había plagiado para que no lo demandara, sabes cuánta plata le va pagado. Y así sucesivamente. Entonces, estamos frente a eso, y esto es algo que se tiene que cambiar, que renovar. No podemos tener más Acuñas en la política en el Perú, con plata como cancha y corrupción mucho más abundante que su dinero, ¿no? Bien merecido lo que ocurrió el día de hoy, y ojalá, les repito, que ahora sí elijan bien, que pongan un presidente, una presidenta del Congreso con capacidad, que no la tenía esta señora Lady Camones, con honestidad, que evidentemente tampoco la tenía, porque era un reflejo de lo que es Acuña. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saluda Jessica Flores. Gracias por concedernos este contacto telefónico. Doctor, el procedimiento de la elección de Lady Camones se dio previo acuerdo, previos negociados, previa concertación, porque siempre hay ciertos intereses en asumir la presidencia. Sabemos que había el contexto, se daba este contexto político de la supuesta salida de Castillo y que ella podría asumir la presidencia. ¿Esto va a continuar, doctor? Es decir, ahora tenemos un nuevo panorama político, un nuevo interés para los políticos. Mire, el problema es que lamentablemente, así como Pedro Castillo encarna hoy la ignorancia, la corrupción, el absoluto desinterés en el Perú, diga lo que diga, en el Congreso hay réplicas en menor escala de Castillo, ignorantes, corruptos, que están ahí para servirse a sí mismos. Y que salen como salió Acuña a contestar el tema de que le había exigido que se apruebe el proyecto de ley para crear el distrito del Alto Trujillo, porque tiene ahí 120.000 votantes a Lady Camones. ¿Por qué? ¿Por interés en el pueblo? Tan no tiene interés en el pueblo y está tan maleado en ese pueblo que el Alto Trujillo sacó un comunicado declarándolo persona no grata. Pero él quería que se los podía ganar con la ley. Entonces, se sacan esto, se exonera de comisiones
¿Por qué se va a exonerar de comisiones cuando hay otros proyectos mucho más importantes que no los han exonerado de comisiones? Y finalmente, ¿cómo es que si él, y lo dijo, no quiero que me vean la cara con Castillo, pero Castillo le envió el proyecto de ley respectivo para crear el Alto Trujillo en 24 horas? Es el tipo de politicastro barato, coimero, acostumbrado a hacer todo con plata y corrupto, que debemos desterrar de la política peruana para levantarla a los niveles en que la dejaron, por ejemplo, Miguel Grau, que fue diputado, y quienes han puesto el pecho por la patria, quienes trabajan honestamente, que ahí hay buena gente en el Congreso. Lamentablemente son una minoría, y por eso es que yo creo que la solución final es que se vayan todos. La mafia que encabeza Castillo y los mafiosos que están metidos en el Congreso, y para eso requerimos elecciones generales. ¿Será suficiente esto, doctor? Las nuevas elecciones, adelantar elecciones frente a un panorama de un elector que está confundido, que toma este tipo de decisiones finalmente. ¿Estamos preparados para estas nuevas elecciones si se dan? Mire, es muy interesante su pregunta. A mí me preocupa mucho la situación realmente, porque efectivamente, si hacemos un recuento de las últimas elecciones del Perú, se ha ido eligiendo una partida de corruptos, desde García Pérez hasta este sujeto Castillo. En las últimas 3 elecciones municipales, el 96% de los alcaldes son corruptos. Y ahora tenemos que los 25 presidentes regionales tienen 557 denuncias penales. Entonces tiene usted razón. Pero ¿sabe qué pasa? Que nunca habíamos tocado fondo como hemos tocado fondo ahora. Porque los otros corruptos anteriores, Uchiqui, Toledo, etcétera, por lo menos estaban rodeados de gente de mejor nivel, algunos de los cuales no robaban, mientras otros seguramente sí lo hacían, pero que tenían formas adecuadas para llevar la rienda del país. Pero con este sujeto, 4 gabinetes, un ministro cada semana, 50% de los ministros o más con antecedentes penales. Bueno, eso es lo que tenemos, hay que salir de esto. Y el Congreso ha ido cuesta abajo en la rodada. Esa es la verdad, cada Congreso ha sido peor que el anterior. Entonces, lo que hay que hacer es una gran campaña, y eso es muy importante en el sentido de lo que ustedes como periodistas pueden hacer, de información, darle y darle y darle, y que la gente se entere de las cosas, que elija bien, que elija gente honesta, con capacidad de gestión, con preparación por hacer, con desprendida vocación cívica. Eso es lo que estamos necesitando. Dentro de ese contexto, mire usted, estaba leyendo un artículo muy interesante de un muy reputado psicólogo de una universidad europea, donde se preguntaba por qué la gente, aunque tiene la evidencia de las cosas, a veces no cambia de opinión y se queda acomodada con lo que ya le vendieron psicológicamente. Y la explicación que él le da a esto es que el ser humano tiende a quedarse con lo que tiene a la mano y tiende a preferir aquello que le resulta más cómodo. Acá hay que demostrar que no se puede quedar en el votante medio del Perú con lo que tiene a la mano y que lo que puede sentir que es más cómodo, de repente, en ciertos lugares del Perú, votar nuevamente por alguien como Pedro Castillo, es precisamente lo que lo está hundiendo. Hay que hacer entender las cosas, explicarlas bien. No se trata solamente de que Castillo es un corrupto, sino que es un inepto. Ahora, por ejemplo, a los agricultores de Tacna, de Puno, de todo el Perú, ¿cuánto les ha llegado el famoso bono agrario que se repartió para las familias y para compra de fertilizantes? Le ha llegado solamente al 32%, y el resto se lo han comido en corrupción. Y ahora que anuncian estentóreamente que han comprado 75.000 toneladas de urea, le han dado la buena pro al postor que sacó el tercer lugar con un sobrecosto de $5 millones. Eso se llama coima brava. Pero por las demoras generadas por las 2 licitaciones fraudulentas anteriores que tuvieron que anular, la urea va a llegar en noviembre o diciembre, y la siembra grande de la sierra es en octubre, no va a haber urea. Y finalmente, ¿cuánta urea han comprado? 75.000 toneladas, que cubre las necesidades solamente el 4.2% de los 2,5 millones de pequeños productores del Perú, que no tienen plata para comprar urea, porque el precio de la urea se ha disparado de $170 a $1.017 la tonelada, es lo que se está pagando en este momento. Pero ese subsidio del Estado, tarde, mal y nunca, y coimeado. Pedro Castillo, encarnado. Doctor Viescanseco, esta intención de algunos líderes políticos de utilizar justamente el poder
para beneficios personales, para intereses personales. ¿Considera usted que es la partida de defunción de César Acuña en su intento por llegar a la presidencia y la partida de defunción de Alianza para el Progreso? Mire, el Perú hay una cosa interesante en nuestra psicología, ¿no? Yo sostengo que tiende a olvidarse de lo malo y prefiere acordarse de lo bueno. ¿Cómo se explica usted que García Pérez, que entre el 85 y el 90 destrozó al Perú, 5.000% de inflación, se levantó en peso el Estado peruano y se fue a vivir a París con la plata que nos robó, y, en fin, etcétera, etcétera? Usted recordará esa época, no había ni para comprar pan. Bueno, regresa y gana la elección, no la primera, pero la segunda vez. La nueva generación se olvidó y el manejo político hecho por medios coimeados seguramente al servicio de García, a quienes se le da plata para sacarlos de la crisis en su época de presidente, consiguió que este corrupto e inepto también llegara nuevamente al poder. Acuña tiene mucha plata, tiene plata como cancha. Él va a tratar de sostenerse coimeando. Él va a tratar de sostenerse con periodistas planilleros, esos que los ponen en la planilla de la universidad, para que los sirvan incondicionalmente. Y hemos visto cómo se ha ido levantando y cómo, pese a todas las cosas que ha hecho, tiene hasta una acusación de violación ahí en Trujillo que salió en todos los periódicos, ha llegado hasta donde ha llegado. Entonces, lo que tenemos que ver es que haya una información clara sobre este sujeto, que creo que también ya tiene una denuncia de la DEA en Miami, porque parece que el inicio de su fortuna es bastante negro, bastante oscuro o bastante blanco, ¿no?, vinculado a la cocaína. Entonces, el problema es ese, que hay información, que los narcos, este tipo de sinvergüenzas, no compren a los medios, que no compren al Perú con la plata. Y lamentablemente, yo ya lo he dicho en algún momento, creo que el Perú se está convirtiendo más que en una narcocracia, en una de plutocracia política, de quienes tienen plata como cancha, pueden comprar conciencias, pueden comprar periodistas, pueden comprar funcionarios, y de esa manera se van elevando y todavía pueden aspirar hasta la presidencia de la República y llegar a ella, como ha quedado demostrado con García Pérez, con Fujimori, con Toledo, con Kuczynski, con Humala y ahora con Castillo. Y si alguien se me quedó en el tintero, creo. Muy bien, doctor Díez Canseco, le agradecemos por los minutos conferidos a Radio 1 para realizar este análisis de la situación política actual. Muchas gracias por estar aquí. Me permite unas palabras finales. Sí. Yo quisiera reiterarle que mi partido político Perú Nación, del cual soy presidente fundador y que está en vía de reinscripción después del fraude que nos hicieron, va a seguir luchando siempre, sin amarrarse absolutamente con nadie, por una democracia con justicia social y sin corrupción, al servicio real y efectivo del pueblo del Perú. Muy agradecido, doctor Díez Canseco. A usted muy agradecido.